Ahora, de acuerdo a nuestra costumbre, voy a tomar unos minutos para meditar en la palabra de Dios con ustedes, porque ha llegado el momento del sermón. Y a propósito del sermón, la canción que Débora acaba de interpretar deja una pregunta flotando en el aire. La pregunta es: ¿cómo construir una habitación que sea un santuario para Dios? Por alguna razón, esta es una pregunta que despierta mis recuerdos. Y tal vez algunos de ustedes no lo sepan, tal vez algunos sí, pero años atrás, el lugar en el que nosotros estamos reunidos en esta mañana sirvió como el supermercado Galax. Aquí estaba la zona de las verduras, allí al fondo las cajas registradoras, y como quien va para la calle 7, allí estaban las cámaras frigoríficas para guardar las carnes. Y por esta razón, a nosotros nos gusta hacer una comparación entre los tiempos del Señor Jesús y los nuestros. Porque en aquellas épocas los judíos convirtieron al templo en un mercado. Y eso fue algo que molestó tanto al Señor Jesús que Él llegó a sacar el látigo, a volcar la mesa de los cambistas y a exclamar indignado: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En cambio, aquí en La Molina hemos hecho al revés. Hemos convertido el mercado en templo. Y por esta razón tiene un significado especial el versículo que Vincent leyó al principio de nuestra reunión. Allí en el Salmo 26:8 se leyó: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Y los que somos parte de la iglesia realmente amamos este lugar. Tendría que tomar más tiempo del preciso para contarles la historia de cómo llegamos aquí, pero baste decir que nosotros sabemos que Dios nos dio este lugar para que aquí se reúna la iglesia del Señor. Y por eso este es un lugar especial. Pero ¿vive Dios aquí? ¿Vive Dios aquí? Esteban, uno de los primeros líderes de la iglesia en Jerusalén, momentos antes de que fuese apedreado por una turba judía, en ese momento tan crítico de su vida, hizo una declaración importante. Él dijo: el Altísimo no habita en templo hecho de mano. Y no lo hace por dos razones. Primero, porque no hay edificio en la tierra que pueda contener la gloria de Dios. Como lo reconoció Salomón, que al inaugurar el templo de Jerusalén dijo: he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifico. Y en segundo lugar, porque en vez de morar en una casa, Dios eligió morar en medio de su pueblo. Y por eso creemos con firmeza en la promesa del Señor Jesús cuando dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por esta promesa que tiene vigencia hasta el día de hoy, por esta promesa es que para los creyentes templo puede ser, por ejemplo, la ribera de un río, como en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, cuando los creyentes elegían esos lugares para evitar la persecución. Y templo puede ser un aula, como la que Pablo alquiló en uno de sus viajes misioneros.
Y templo puede ser la cárcel, un lugar donde desde tiempos antiguos tantas personas se han encontrado con Dios. Y templo puede ser la casa de cualquiera de nosotros, si abrimos sus puertas para orar y para estudiar la Biblia. Y obviamente, templo puede ser el supermercado. El supermercado que compramos, que transformamos y hoy dedicamos como casa de Dios. Entonces, de acuerdo a la promesa bíblica, además de nuestros invitados que en esta mañana nos acompañan, hoy está con nosotros la persona más importante del universo. Y tengo que decirlo con claridad, Dios está aquí. Y eso hace de nuestra reunión una reunión importante. Y Dios está aquí porque su pueblo se ha congregado. Y está aquí para oír nuestros cantos y nuestras oraciones. Y está aquí para comunicar su mensaje a cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere decirnos el Señor en esta mañana? El sermón de esta mañana está basado en las palabras que Pablo le dirigiera a su discípulo Timoteo, cuando después de enviarlo a dirigir la iglesia en Éfeso, le escribió unas pequeñas líneas para animarlo en su tarea pastoral. Entre otras cosas, Pablo le dijo en 1 de Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La primera frase que Pablo menciona tiene que ver con nuestra humanidad, sujeta a los imprevistos de la vida. Por eso el apóstol expresa su deseo incondicional. Quiero ir a verte, pero si tardo, aquí te envío un mensaje. Este hecho nos enfrenta a una verdad que quiero considerar un minuto. Tal vez ustedes estén de acuerdo, tal vez no. Pero yo entiendo que la vida está llena de imprevistos. Y por eso es atrevido decir a dónde iremos, qué haremos, con quién estaremos. Lo más inteligente siempre será poner nuestra vida en las manos de Dios, para que Él nos ayude, para que nos guíe, para que dirija nuestro camino. ¿No les parece? Dejemos esto flotando en nuestras cabezas y volvamos al texto bíblico, para notar que en la segunda parte, Pablo dice 3 cosas acerca de la iglesia. Primero, dice que la iglesia es casa de Dios. Luego añade de que es la iglesia del Dios viviente. Y finalmente afirma que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Permítanme tomar unos minutos para explicar cada una de estas expresiones. Pero antes, permítanme hacerles una pregunta. Para ti que esta mañana nos acompañas, ¿qué significa la iglesia? Esta es una pregunta que recibirá una variedad de respuestas. Desde la respuesta tradicional de considerar a la iglesia como la base de nuestra sociedad, hasta la risa burlona de aquellos que piensan que la iglesia se parece a un museo porque ya forma parte del pasado. Mientras que las opiniones humanas son variadas y abundantes, Dios dice a través de su palabra que la iglesia es casa de Dios. Y es probable que cuando digo casa, muchos de nosotros estemos imaginando lo que nos presentaban los cuentos infantiles.
un edificio a 2 aguas, con puerta y 2 ventanas, rodeada por un jardín con su infaltable árbol y rematada por la siempre presente chimenea. Sin embargo, debo aclarar que Pablo no está pensando en la casa, sino en el hogar que mora en ella. Por eso, cuando dice que la iglesia es casa de Dios, la está definiendo como familia, como una familia espiritual, presidida por Dios y compuesta por hermanos y por hermanas que, siguiendo el ejemplo del Padre, deben apoyarse, protegerse y animarse los unos a los otros. En otras palabras, la característica principal de la iglesia es el amor fraternal, tal como Jesús lo enseñó, cuando en un momento importante le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos. ¿En qué? En si se aman los unos a los otros. Ahora, esto es importante porque significa que en la fe cristiana las relaciones son más importantes que las acciones. Y esto es así porque para Dios las personas son más importantes que las obras. Y porque las personas son más importantes que las obras, por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Porque si tuviera que tomar en cuenta las obras que hacemos, lo cierto es que ninguno lograría acercarse. Y por eso Dios toma la iniciativa de buscarnos, pasando por alto nuestras malas obras, y nos invita a recibir a Jesús como Señor y Salvador, para que creyendo, no haciendo, creyendo en Él, nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y por eso la Biblia dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta es la casa de Dios y todos somos hermanos y hermanas. ¿Están de acuerdo? Pero además, Pablo dice que somos la iglesia del Dios viviente. Y aquí quiero señalar 3 verdades. La primera, quiero enfatizar que esta es una expresión en singular. Y esto es importante, porque Dios no tiene 2, no tiene 3, no tiene 4 iglesias. Dios tiene una iglesia. Es cierto que esta iglesia que le pertenece al Señor tiene muchas expresiones. Una expresión católica, una expresión ortodoxa, una expresión protestante, una expresión evangélica, una expresión carismática. Esta iglesia se manifiesta a través de muchas localidades. La iglesia en La Molina, la iglesia en el Perú, la iglesia en la China. Pero en el fondo es una sola iglesia. Y en tanto que le pertenece a Dios, ninguna debe excluir a la otra, porque todos somos parte del proyecto de Dios, en singular. En segundo lugar, yo quiero señalar que esta es
la iglesia del Señor. No es nuestra iglesia, no es de los vecinos. Esta es la iglesia del Señor. Y si alguno se pregunta, ¿qué hizo para que le pertenezcamos? Debo responder con las palabras que Pablo usó cuando se despidió de sus hermanos de Mileto. En esa ocasión, Pablo dijo, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esto quiere decir que Jesús entregó su vida para alcanzar un propósito mayor. Convocar a todos los hombres y mujeres para establecer una comunidad donde su palabra fuera principio y ley. Ese es el significado de la palabra original, eclesía. Iglesia en español, eclesía en griego. Y eclesía es una asamblea de personas llamadas a salir del mundo para vivir bajo los principios de Dios. Le pertenecemos al Señor. Y en tercer lugar, no puedo dejar de comentar que esta iglesia le pertenece al Dios viviente. Y esa expresión, Dios viviente, está puesta allí intencionalmente para diferenciarse completamente de los ídolos en los que la gente confiaba. Porque ustedes tienen que comprender que el cristianismo surgió en medio de un mundo lleno de ídolos. Y en medio de ese mercado de ídolos, Pablo dice, Dios es el Dios viviente. Esto quiere decir que aquí, entre nosotros, se manifiesta la presencia de Dios. Y por eso podemos hablar de un antes y un después de nuestro encuentro con Dios. Porque tengo que decirles que Dios actúa entre nosotros y que muchos de nosotros podemos mostrar los cambios que Él ha realizado en nuestras vidas. Y por eso nuestros hogares han sido restaurados y nuestras mentes han encontrado sanidad emocional. Y muchos de nosotros hemos logrado vencer el temor y hemos encontrado la paz de Dios. Tengo que decirlo, Dios está cerca. Dios es real. Escúcheme bien, Dios está con nosotros. Y finalmente, Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esta expresión, columna y baluarte de la verdad, fue escrita pensando en la ciudad de Éfeso. Eso es importante, porque en Éfeso se encontraba en aquella época el famoso templo a la diosa Diana. Y la historia dice que ese templo era un edificio magnífico, rodeado por 100 columnas de mármol, cada una de 60 metros de altura, y edificado sobre una explanada a la que tenías que acceder subiendo 10 peldaños. Así que apenas llegabas a Éfeso, tú distinguías la magnificencia de ese lugar y te sorprendías con la elegancia y la belleza de cada una de esas columnas. ¿Ok? Ahora escúchame. Con todo lo hermosas que eran columnas de fantasía, porque adornaban a un ídolo. Eran columnas de mentira, porque adoraban a un ídolo. En cambio, la iglesia es una columna de verdad, porque expresa
la gloria del Dios verdadero. Las columnas estaban levantadas para mostrar la grandeza de Diana, esa diosa. La iglesia está en la tierra para mostrar la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios no se mide por el dinero o por el poder económico. La grandeza de Dios se mide por el testimonio de vidas que encarnen los valores del reino de Dios. ¿Me han escuchado? Porque esto que acabo de decir me permite tomar un momento para pensar en nuestro país. Porque todos sabemos que el Perú sufre una enorme crisis de valores. Y por eso hay tanta gente hoy decepcionada de sus líderes y de sus instituciones, porque hay una crisis de valores. Pero escúchenme, los valores no se compran en una farmacia, no se administran como si fueran dosis de medicina. Te receto una cápsula de honestidad. Compra en la esquina un jarabe de tranquilidad. Eso no existe. Los valores se muestran, se encarnan, se hacen visibles a través de personas de carne y hueso, como tú y como yo, que siendo imperfectos nos esforzamos por obedecer a Dios por encima de todo. Y esa es la gente que se congrega en la iglesia bíblica de La Molina. Gente imperfecta. Nadie dice amén. Gente imperfecta, pero que tiene su esfuerzo puesto en tratar de obedecer a Dios de verdad. Y por eso, cuando la Biblia define a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, en realidad está entregándonos la responsabilidad de dar testimonio de la verdad del Evangelio. Si vivimos como Dios quiere, el Evangelio es verdad. Pero si hablamos bonito y vivimos diferente, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. ¿Saben por qué? Porque el testimonio es más poderoso que las palabras. Y por eso la iglesia tiene que servir. Por eso la iglesia tiene que perdonar y tolerar. Por eso la iglesia tiene que poner la otra mejilla. Y lo más importante, la iglesia tiene que explicar el Evangelio. Ahora, esto me lleva a una pregunta importante. ¿Cómo saber si el Evangelio es verdad? Porque hay tantas ofertas, hay tantos mensajes. ¿Cómo saber si el Evangelio es verdad? El apóstol Juan, en el Evangelio que escribió, cuenta la historia de un hombre que había sido ciego, a quien Jesús sanó y a quien los fariseos interrogaron para entender qué le había pasado. La respuesta de ese hombre fue simple y contundente. Ante la pregunta, ¿qué fue lo que te pasó?, el hombre dijo, una cosa sé. No sé dos, no sé tres, no soy un doctor. Yo solo sé una cosa, que habiendo sido ciego, ahora veo. De la misma manera, los cristianos de la iglesia bíblica de La Molina tenemos la responsabilidad de compartir con todas las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Pueden preguntarnos de todo y de todos, y nosotros tendremos que responder. Tal vez no sé todas las respuestas, pero hay una cosa que sé. Yo estaba perdido y Cristo cambió mi vida. A este asunto de explicar el Evangelio, quiero dedicar los últimos minutos del sermón. Y quiero comenzar diciéndoles que para entender el Evangelio debemos reconocer que todos somos pecadores. Eso nos pone en igualdad de condiciones ante Dios. Todos somos pecadores. Y por lo tanto, todos estamos separados de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para corregir ese problema. Por eso, porque somos pecadores, Jesús vino para abrir un camino que nos lleve directamente al Padre. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a abrir un camino. Y para abrir ese camino, Jesús tuvo que ir a la cruz, entregar su vida, derramar su sangre. Ese fue el precio para cubrir todos nuestros pecados. Y en ese sentido, el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y su resurrección fue la garantía de su victoria. Jesús venció la muerte. Hoy está con nosotros y está esperando que cada persona tome la decisión de recibirlo como Señor y Salvador. Eso es convertirse a Dios. Ese es el mensaje que predicamos. Que te conviertas a Dios. Que aceptes que tu vida va en una dirección y que luego gires y le digas: Dios, dirige mi camino. Muchos de los que estamos aquí comprendimos este mensaje e hicimos la oración de entrega. A partir de ese momento, Dios nos adoptó como sus hijos y comenzó a guiar nuestras vidas. No es que nos volvimos perfectos. Estamos años luz de la perfección. Pero le dimos nuestra mano a Dios y Dios tomó la nuestra para guiarnos cada día de nuestro caminar. Ahora, presta atención. Dios no quiere que yo solo sea su hijo. Dios quiere que todos lleguemos a ser sus hijos. Pero para eso tenemos que pedírselo con palabras sencillas y sinceras. Yo no puedo pedir por ti. Tú no puedes pedir por otro. Pero tú puedes pedir por ti mismo. Y por eso te pregunto en esta mañana: ¿quieres entregar tu vida al Señor Jesús? Esta, sin lugar a dudas, será la mejor decisión que hagas en todo tu caminar. ¿Quieres entregar tu vida al Señor Jesús? Porque si quieres hacerlo, para eso está la Iglesia Bíblica de La Molina. Para recibirte con los brazos abiertos. Para orientarte en este momento de tu entrega. Y luego, para tomarte como nuestro hermano y como nuestra hermana. Y juntos ver lo que Dios es capaz de hacer. Así que allí está la pregunta. ¿Quieres entregar tu vida al Señor Jesús? No quiero. Lo voy a pensar. Yo quiero hacerlo. Si en esta mañana quieres entregarle tu vida al Señor,
yo quiero guiarte en tu oración de entrega.